¿Qué tal amigos? Soy Gladys Palomino y este es su programa Like con el Pro. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con el liderazgo. Para ello tenemos como invitado, él es ingeniero industrial con dirección de personas, coach expositor de temas de liderazgo. Bienvenido Miguel Custodio. Bienvenido al programa Miguel Custodio. Gracias Gladys, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y dispuesto a hablar de un tema que nos apasiona, el tema del liderazgo. Así es, y para ello queremos iniciar y que para que el público también pueda conocer un poquito más sobre usted, que nos pueda hablar sobre su trayectoria. Bien, bueno, yo soy ingeniero industrial y bueno, la ingeniería industrial abarca muchas áreas en el tema de la gerencia, el tema de la producción, el tema del control de calidad y en cierta forma trata muchos aspectos técnicos. Sin embargo, hace ya poco más de 10 años hubo uno de mis gerentes en la empresa donde yo estaba laborando que me invitó a un diplomado en dirección de personas. Entonces fue allí cuando yo en ese entrenamiento pude conocer más acerca del liderazgo. Y lo que descubrí fue que el liderazgo del cual se hablaba en este lugar de entrenamiento estaba muy ligado con las cosas que yo había aprendido desde niño acerca de la Biblia. Yo soy un hombre de fe y comencé a hacer match entre esa información y lo que, por ejemplo, Jesús enseñaba o muchos personajes de la Biblia habían mostrado. Es en ese momento donde yo sentí que necesitaba seguir entrenándome en liderazgo y que también la comunidad que en ese momento yo pertenecía podía hacer un impacto en la sociedad, ¿no? Porque teníamos justamente lo que habíamos estado trabajando por muchos años, que era parte del liderazgo que yo había justamente recibido en este entrenamiento. Es ahí donde yo comienzo a conectar con todo lo que tiene que ver con liderazgo, dirección de personas, desarrollo humano y me comienzo a apasionar en ello. Entonces cada año comienzo a separar un presupuesto de la familia para hacer un entrenamiento en ello, ¿no? Y he ido trabajando el tema de liderazgo, luego entré a entrenarme como coach y también me uní al equipo de John Maxwell. John Maxwell, que es considerado como el gurú del liderazgo, y a partir de ahí potenció aún más mi conocimiento y mi desarrollo, primero personal y luego el poder servir a otras personas desarrollándolas. Wow, de verdad qué bonita experiencia que nos cuenta y cómo pudo llegar, ¿no?, a nacer esta pasión, podría así decirlo, sobre el liderazgo, el poder trabajar para poder servir a las personas, ¿no?, porque es una manera de servir a las personas a través del liderazgo. Exacto. Pero antes de continuar quisiéramos que nos explique un poquito más acerca del concepto, por así decirlo, de qué es el liderazgo. El liderazgo es una palabra de moda ahora, ¿no? Sí. Porque en los 90s, en el tiempo en que yo estudié en la universidad, por ejemplo, no se hablaba de liderazgo, se hablaba de gerencia, ¿no? de estilos de gerencia, de algunas modas para gerenciar, pero no se hablaba de liderazgo. Y cuando tú, por ejemplo, Gladys, colocas liderazgo en el buscador de Google, te van a salir más de 600 millones de referencias acerca de la palabra liderazgo. John Maxwell lo define así: liderazgo es influencia, nada más y nada menos. La forma como uno influye en otras personas, eso vendría a ser liderazgo. Wow.
una palabra muy significativa de verdad. Y también dentro del liderazgo, bueno, yo he escuchado muchas veces como, ya sea en una empresa o en un pequeño trabajo, como cualquiera no puede ser líder, ¿no? No sé si podríamos decir que el líder nace o se hace, pero quisiera que nos cuente y según su experiencia, ¿cuál vendría a ser el perfil de un líder? Perfecto. Efectivamente, hace algunos años había un libro que se llamaba así, un líder nace o se hace, ¿no? No hay líder que no haya nacido, ¿no? O sea, no hay un líder no nacido, ¿no? El líder se puede hacer, todos podemos ser líderes. Es cierto que hay personas que nacen con ciertas características, habilidades, dones o talentos que los ayudan a ser mejores líderes, pero en realidad todos podemos llegar a ser líderes. Y esto no tiene nada que ver necesariamente con la posición que uno tiene dentro de una organización o dentro de la sociedad, si tiene algún cargo, alguna responsabilidad. No, tiene que ver con la influencia que uno tiene en otras personas. Por ejemplo, el padre de familia. ¿Cuánta influencia puede tener en la vida de su familia, en sus hijos, en su esposa? Si bien es cierto, la posición viene a ser el primer nivel de liderazgo, cuando se le entrega a alguien la jefatura, es en ese momento en que esa persona que recibe el encargo no se convierte en líder solamente por recibir el encargo, porque las personas que siguen a esa persona lo siguen por obligación, lo siguen porque es el jefe, pero si deja de ser el jefe, ¿las personas lo seguirían? Entonces ese es el nivel más básico de liderazgo. Lo que uno tiene que hacer en el caso de aquellas personas que tienen la oportunidad de dirigir personas por la posición es comenzar a trabajar para seguir escalando esta escalera de liderazgo, pasar al nivel de relación, o sea, el nivel donde comienzo yo a conocer a la persona, a las personas que yo dirijo y comienzo a saber las cosas que lo apasionan a mi equipo, las cosas que le duelen, que en realidad les gusta, y comienzo a interactuar de una forma mucho más íntima con mi equipo. Es ahí donde mi equipo luego me va a seguir porque justamente ya entablé una relación. Luego de pasar a ese nivel, llegamos a un nivel donde las personas nos dan el permiso para poder dirigirlos, ¿no? Y así comienza uno a avanzar en esta escalera hacia el liderazgo, ¿no? Pero todos podemos llegar a ser líderes. Y es más, es necesario que trabajemos el liderazgo en nosotros. Así es, muy importante. Dentro de un grupo, ¿no? Siempre, como he escuchado, es muy importante. Si bien es cierto, una persona se llama líder, pero cuán importante es que las personas sigan al líder, ¿no? Porque siempre yo he visto casos de que un líder dirige un pequeño grupo, un grupo grande, y muchas veces no lo siguen. O sea, como justamente decía hace un momento, termina ya su trabajo o el taller, como se llame, y como que ya no... como que no hay más. Hoy mismo como no hay más, o sí. Se forman una barrera, no sé, no digo qué pasa. Sí. Pero justamente yo escucho esa parte, como es muy importante que tú veas que el equipo que yo tengo formado me sigue, ¿no? Y no solamente como por escuchar, porque, bueno, como que no viéndolo como un jefe, por así decirlo, porque muy distinto es un líder de un jefe, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Sí. ¿Qué diferencia? Aprovechemos a ver, diferencia entre lo que es un jefe y un líder. Sí. Antes de entrar a esa parte, justamente recuerdo que John Maxwell también habla de que si uno no tiene seguidores, lo único que está haciendo es estar dando un paseo, ¿no? Nadie más lo sigue, ¿no? Y las diferencias entre líder y jefe, hemos visto muchas veces esas comparaciones en las redes sociales, ¿no? Dicen un jefe es el que te ordena o te manda y un líder es el que va contigo, el que te acompaña, ¿no? Un jefe es el que da una instrucción, pero el líder es el que
hace contigo también esa labor, ¿no? Es el que te acompaña, es el que se preocupa por ti en tu desarrollo, el que hace que tú también te conviertas en un líder. Es aquella persona que no tiene el celo de compartir todo lo que él sabe para que la otra persona crezca, se desarrolle, se interesa por las personas, ¿no? Entonces es tan poderoso el poder desarrollar el liderazgo en cada uno, que nos va a transformar. Otra frase poderosa que tiene John Maxwell es: todo sube y todo cae por el liderazgo. Si nosotros que dirigimos una organización, sea cual sea, puede ser una empresa, puede ser una comunidad espiritual, puede ser un club, si nosotros no desarrollamos nuestro liderazgo, hacemos de que todas las personas que vienen detrás de nosotros no avancen tampoco. Eso es lo que llama John Maxwell la ley del tope en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Dice que si tú tienes este tope, tu equipo va a llegar a ese tope. Pero para que ese equipo crezca, esa organización crezca, tú tienes que elevar tu nivel de liderazgo. Entonces también se expande el resto del equipo, ¿no? Entonces por eso es tan importante, tan trascendental el que desarrollemos nuestro liderazgo. Así es. Sobre todo, como lo mencionabas, creo que sí o sí un líder tiene que tener un propósito, ¿no? Una visión, porque si solamente tiene como establecido, voy a trabajar así, así y listo. Entonces yo creo que es algo continuo, ¿no? Dentro de su vida, especialmente por las personas que está dirigiendo. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál sería exactamente el propósito de un líder? Exacto. A ver, el propósito de un líder puede estar ligado, y va a estar muy ligado con el propósito de la vida que tiene la persona. Y eso es fundamental. Conocer el propósito de nuestras vidas es fundamental para poder justamente desarrollar nuestro liderazgo. El liderazgo va a ayudarte a alcanzar y a desarrollar el propósito en tu vida. Por eso para mí fue tan significativo el descubrir el poder de desarrollar mi liderazgo, porque me ayudó a poder desarrollar también mi propósito de vida. Ahora, los líderes, ¿o qué esperan las personas de los líderes? Que los líderes los guíen, los acompañen. Y en los tiempos de crisis, el tiempo que hemos estado viviendo, cuando apareció el coronavirus, justamente es allí donde los líderes tienen que aparecer. Tienen que aparecer con comunicación clara, con comunicación transparente, tienen que aparecer dando la visión del equipo, porque eso es fundamental. Las personas que son guiadas, las personas que están detrás del líder, están esperando de que su líder aparezca y les muestre el camino, pero que sea transparente, que se comunique directamente con su equipo. Por eso que es también muy importante que el líder se esté constantemente desarrollando. Por ejemplo, no hay un límite para nuestro entrenamiento como líderes. Todos los años deberíamos tener como propósito fundamental es saber qué entrenamiento voy a hacer este año para poder mejorar mi liderazgo. Saber qué libros voy a leer este año y tener como propósito estar constantemente leyendo libros que me ayuden en mi liderazgo. Vengo haciendo esta práctica por años y me alimenta y me ayuda justamente a desarrollar no solamente los talleres que pueda compartir con otras personas, sino justamente tengo mucha información para poder sentarme con mis hijos y conversar. Por ejemplo, ayer mi hijo me decía: papá, yo quiero ser famoso, me dijo, ¿no? Quiero tener un canal de YouTube y ser así famoso como Gladys, así con su canal, ¿no? Y él tiene 9 años, ¿no? Entonces yo le decía: hijos, está bien querer ser famoso, pero justamente esa fama es también una responsabilidad. Tú al poder llegar a ser famoso en distintas áreas de la vida, pues vas a ser influyente. O sea, hablamos de liderazgo. Vas a influenciar en otras personas. Entonces tienes que prepararte para que esa oportunidad que tienes
frente a un grupo de personas que no sabemos cuánta puede ser, pueden ser millones, puede ser una influencia positiva, una influencia que logre impactar el mundo, que haga del mundo un lugar mejor, ¿no? Entonces, si yo no me entrenara en eso, de repente simplemente me reiría de lo que me dice mi hijo y lo tomaría como algo anecdótico y listo. Pero aprovecho esa oportunidad justamente para poder compartir con él y hacerlo reflexionar, hacerlo a él pensar un poquito más allá de lo que de repente su resto de compañeros del salón hablan, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido fundamental y es algo que yo en cada entrenamiento que voy, cuando me consultan cuál es tu expectativa, yo siempre digo, primero aplicarlo en mí y luego aplicarlo en mi familia, ¿no? Eso para mí es sumamente importante, porque si no desarrollo los entrenamientos primero en mí y luego en mi familia, es mucho más difícil hacerlo con otras personas, porque no se siente original, no se siente real, ¿no? Entonces, yo lo tengo como una filosofía en mi vida, una filosofía de vida, de cada entrenamiento lo hago pensando en mí y pensando en mi familia. Así es, muy importante, como mencionas, el tema de la familia. Nosotros como padres, como adultos, somos como ejemplo, ¿no?, para nuestros niños, y ellos nos ven a nosotros como líderes. Y no solo eso, sino que también ellos eso como que transmiten, ¿no? En este caso en la escuela, transmiten mucho. He visto cuántos niños, ¿no?, dentro de la escuela como forman grupos y como que ya son pequeños líderes. Pero quizás ellos no lo toman tan así de importancia, ¿no? Un líder, pero uno ya viendo, ¿no?, cómo se desenvuelve, cómo habla y cómo le siguen. Exacto. Entonces podemos ver, realmente como es importante dentro del hogar, ¿no?, cómo se puede formar ese valor tan importante. Así es cierto. Y también queríamos saber, y que nos podrías contar en tema general, el liderazgo, ¿de qué manera cambió su vida? A ver, creo yo lo más importante fue que había una brecha en mi vida que tenía que cubrir. Una brecha no solamente de conocimiento, sino de transformación de vida. Yo había recibido información técnica, había recibido también información acerca de cómo vivir en la sociedad, de reglas, de normas, pero no había todavía desarrollado esa parte que transforma, esa parte que me hace pensar en la mejora continua, en el desarrollo de mi ser y poder seguir ese modelo tan importante que es el ser, hacer, tener. Normalmente cuando uno le pregunta a una persona quién es, te habla de lo que hace o te habla de lo que tiene, pero no te está hablando de su ser. Entonces descubrí yo que tenía que trabajar primero mi ser, porque las victorias se empiezan a ganar en el interior. Empiezan siendo internas para luego comenzar o conquistar las victorias externas. Entonces uno tiene que trabajar primero en sí mismo. Entonces el liderazgo primero me impactó a mí. Me mostró que había muchas cosas que todavía yo tenía que mejorar en mí. Que a mis 30 todavía necesitaba madurez, que necesitaba todavía inteligencia emocional, que tenía que trabajar mi comunicación, mi escucha activa, mi asertividad, que tenía que desarrollar el hábito de la lectura, que yo había dejado por buen tiempo. Entonces me hizo disciplinado. No hay día que yo no tenga un libro en el cual esté leyendo. Y hace unos 5 o 6 años atrás quedé como un compromiso de que todo lo que yo leía en el día lo resumía en unos pequeños párrafos y los compartía con otras personas. Y esas personas estaban esperando cada día que yo les comparta. Y eso lo tengo ya haciendo más de 5 años.
cuando a veces me demoro algún día en compartirlos, me están preguntando, Miguel, y hoy día la reflexión, hoy día la enseñanza, y eso me ha obligado a leer todos los días acerca de liderazgo, de mejora continua, de temas de familia, de relaciones con los hijos. Pero ese es el impacto que ha hecho el liderazgo en mí. Ha generado, me ha ubicado, me hizo ver dónde estaba yo y dónde debería estar o dónde quisiera estar. Entonces, esos dos puntos, entre esos dos puntos hay una brecha. Entonces, comenzar a trabajar cada día dar un paso más para llegar a ese lugar donde yo quiero estar. Y luego replantear nuevamente y volver a poner otro punto donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque a mí me agarra el tema del liderazgo cuando estoy recién por casarme. Entonces tenía un rol, ¿no? Un rol de esposo. Luego llegan los hijos, entonces entramos al rol de padres. Y todo eso va haciendo de que uno construya una visión. Entonces eso hace de que en mí haya ese deseo de poder trabajar continuamente, porque han pasado ya más de 10 años de estar entrenándome en liderazgo y aún hay cosas que todavía hay que mejorar, aún hay cosas que uno tiene que aprender. Y ahí en casa, con mi esposa, que es la que más me conoce, a quien no le puede uno engañar, ella también me va ayudando, me va diciendo, mira, aquí esta parte de aquí todavía te falta, esta parte de acá todavía tienes que trabajarla. Y uno tiene que escuchar y tiene que reflexionar y decir, efectivamente, ¿qué puedo hacer para cerrar esa brecha? Y empezar a tomar acción. No quedarnos en la intención, sino pasar de la intención a la acción. Ajá, sí, muy importante escuchando. Normalmente se escucha que a un líder hay que escucharle. Pero escuchando su testimonio un poco, como puedo ver cuán importante es que aún nosotros siendo líderes, cuán importante es el saber escuchar. Exacto. Porque como justamente dijo ese secretito de que siempre hay algo que aprender, ¿no? Entonces, yo sé que esta pregunta le es de mucho interés para muchos que nos están viendo, que quizás son pequeños líderes de pequeños grupos o un grupo grande, líderes dentro del hogar. Y de verdad que sí o sí el tema del liderazgo cambia la vida, ¿no? Empezando por uno mismo y cuanto más a las personas que están a nuestro alrededor, de verdad es muy importante. Y también quisiéramos saber que nos puede hablar sobre exactamente la importancia que tiene el liderazgo dentro de nuestra vida. Justamente lo que yo vivo en el día a día es darse cuenta en qué posición estoy, dónde estoy en estos momentos, hacer ese proceso de reflexión y tomar acción. Hay una pregunta importante que debemos hacer. ¿Tienes tú un plan de desarrollo personal? ¿Tienes un plan de desarrollo personal? ¿Lo tienes por escrito? ¿Cuánto estás invirtiendo en ti? Y hablo de entrenamientos, talleres, hablo de libros, hablo ahora de los podcasts, de los audiolibros, a quién sigo, quién es mi círculo más íntimo, quiénes son las personas que me rodean, quién es mi mentor. Todos debemos tener un mentor, eso también es fundamental, es importante. Todos tenemos que tener una persona a quien rendir cuentas, con quien sentarnos y decirle que si cumplí o no cumplí mis metas, o por qué se han trancado o se han truncado las metas, ¿no? Entonces, es ahí lo importante de desarrollarnos como líderes. Porque como hablábamos al principio, Gladys, todos podemos ser líderes. Y todos en algún momento de la vida tenemos, o por posición, o porque hay personas que dependen de nosotros, tenemos un grado de influencia. Y ya eso nos obliga, nos hace responsables frente a esas personas y nos obligan a mejorar, nos obligan a entrenarnos, nos obligan a leer. Ahora hay una posibilidad enorme, que yo no tuve cuando era joven,
de entrenamientos gratuitos a través del internet. Uno entra a canales en YouTube, escuchar estos programas, por ejemplo, los libros, los podcasts que son gratuitos. Entonces, hay la posibilidad de crecer. O sea, el dinero nunca ha sido una limitación y ahora mucho menos. Entonces, aquellos, como dijiste tú hace un momento, que son, digamos, pequeños líderes, ¿no? O líderes de grupos de juveniles, de células, de algún grupo vecinal, puedes entrenarte, puedes trabajar en ti y deberías trabajar en ti, pero en forma ordenada, haciendo un plan de desarrollo personal. Esto es clave, es totalmente fundamental, porque si no vamos a ir lanzándonos por distintos lados y al final no estamos enfocados. Primero es tener nuestra visión, a dónde queremos ir, y a partir de ahí comenzar a construir nuestro plan de desarrollo personal y trabajarlo día a día. Así es. Es muy importante este tema para los que nos están viendo en el programa. El tema del liderazgo como que es muy amplio de resolver, sí. De verdad. El programa queda chico, pero sí. Igual nosotros sabemos que en otra oportunidad también nos puede visitar. Claro que pero sí. Antes también de terminar el programa, quisiera que nos cuente qué próximos proyectos tiene. Bueno, yo soy miembro certificado del Maxwell Leadership y dentro de poco vamos a estar reuniéndonos con John Maxwell en México. Va a ser el primer evento de certificación como coach, oradores, aquí en Latinoamérica. Normalmente siempre se ha hecho en Orlando y este año va a ser en México. Entonces ya somos más de 600 miembros que vamos a estar reuniéndonos ahí. Así que nos vamos a encontrar con John y con todo su equipo de líderes y de entrenadores para justamente desarrollarnos aún más, o sea, seguir expandiéndonos. Y también estamos trabajando una iniciativa global que se llama Cambie su Mundo. Son mesas de transformación en las cuales trabajamos en 6 semanas, 6 valores. Cada semana un valor, cada semana reflexionamos sobre ese valor, nos autoevaluamos y nos hacemos preguntas que nos ayudan a descubrir algunas cosas acerca de ese valor en nosotros y nos llevan a generar un compromiso para poder elevar nuestro nivel en ese valor. Y luego en la siguiente semana rendimos cuentas frente al resto de nuestra mesa de transformación. Son grupos pequeños, 1 hora a la semana, así que si alguno de ustedes que nos ven están interesados, pueden unirse a esta iniciativa global que surgió a partir de justamente uno de los últimos libros que escribió John Maxwell, Cambie su Mundo, y a partir de ahí se dijo, vamos a hacer algo más, o sea, vamos a pasar a la acción y vamos a buscar cambiar nuestro mundo, pero el mundo puede cambiar cuando empezamos a cambiar nosotros, ¿no? A veces normalmente decimos que cambie él para que cambie el mundo, no, tenemos que empezar cambiando nosotros. Entonces estas mesas de transformación tienen ese poder de generar una reflexión, pero luego generar un compromiso que nos lleve a la acción para poder trabajar o mejorar ese valor en nosotros, porque lo que más falta en estos momentos en nuestra sociedad son los valores. Así que estamos en eso. También yo hago talleres de liderazgo, de trabajo en equipo, mejora continua, desarrollo personal y esos son los proyectos más cercanos que tengo en estos momentos. Y para ello nos podría compartir cómo podrían ponerse en contacto con ustedes si en todo caso puedan querer ubicarlo para de repente algún taller o como nos mencionaba, ¿no? Los proyectos que también tiene en este tiempo. Sí, yo tengo una página en Facebook que se llama Liderazgo 12.2, así que pueden ubicarme ahí con Liderazgo 12.2, que es una marca personal que vengo trabajando, y me pueden escribir también al correo electrónico que es liderazgo12.2@gmail.com, liderazgo12.2@gmail.com.
Ahí me pueden escribir, podemos establecer el contacto, se pueden unir para las mesas de transformación que estamos empezando, que estamos ya trabajando para los próximos grupos. Y bienvenidos, yo estoy dispuesto a poder colaborar con cada uno de ustedes que quiere desarrollar el liderazgo en sus vidas. Muchas gracias, te agradecemos por estar aquí en el programa, por tu tiempo, compartirnos esta experiencia acerca del tema tan importante que es el liderazgo. Gracias a ti, Gladys, ha sido un placer y gracias a todo tu equipo de producción también. Muchas gracias. Muchas gracias amigos por seguir cada semana nuestro programa Like con el Pro y los esperamos la próxima semana. No se olviden en darle like a la página y dejar sus comentarios.